¿Lo ven? ¿Cómo están? Hoy es martes. Hoy tenemos un programa súper interesante y súper padre. ¿Se escucha raro o soy yo? Sí, no se escucha raro. ¿Raro? Sí. No sé si sea tu micrófono. ¿Mi micro? A ver, ahí. Ahí ya, ¿Ahí? ya se arregló. Ah, pues Ahí entonces sí es mi micrófono, muchachos. A ver, Ecolovers, ¿ya llegaron, Ecolovers? No, parece que no estamos conectados porque no se ve en el... A ver, déjame. Ahí está, ya. Era cuestión de, ahí está. Freddy, hola. Hola, muchachos. Ya estamos conectados, ya ahora sí solucionamos nuestros problemas, técnicos. Y el día de hoy tenemos un programa padrísimo y estamos con el tema de huertos urbanos como herramienta de cooperación comunitaria y el empoderamiento femenino. Que yo inicialmente les quería que se llamara diferente, pero no me dejaron mis compañeros porque es porque estaba muy largo el tema. Pero bueno, prácticamente queremos platicarles sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos utilizar estas herramientas, estos huertos urbanos para, pues, para la seguridad alimentaria, para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo de Chihuahua y bueno, también dignificar la labor de las mujeres que desde hace mucho y desde toda la vida nos hemos encargado históricamente de alimentación, de la alimentación de la familia, de la alimentación de nosotros como humanos responsables y bueno, cómo dignificar este trabajo para que no sea en un contexto pues de patriarcado y del micromachismos y así. Entonces, el día de hoy tenemos dos invitadas geniales, Mayra y Virginia. Aquí y bueno, también damos la bienvenida a nuestros colaboradores del Ecomartes, Renecito y Alfredo, que están aquí con nosotros siempre. Y bueno, platíquenos, Renecito, ¿quién va a empezar? Freddy. Yo mero. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Ecomartes. Y antes de comenzar, pues nos gustaría mucho presentar a nuestras invitadas especiales, que son unas expertas, muy expertas en el tema de los huertos urbanos y estamos muy felices y contentos de que nos acompañen. Entonces, para comenzar, yo les voy a presentar a Mayra Isabel Salazar Valderrama, que es orgullosamente nacida aquí en la ciudad de Chihuahua. Ella es licenciada en administración, tiene una maestría en administración y tiene mucha experiencia en el área de recursos humanos. Desde el 2016 lidera un proyecto que se llama Proyecto Libélula Verde, que es un proyecto muy padre que incentiva la creación de los huertos urbanos, que hace mucha divulgación, que trabaja mucho con estas redes de trabajo en estos temas, que la verdad es un proyecto muy, muy padre que hay que seguir las redes de Mayra. Actualmente Mayra está estudiando el doctorado en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, en Ciencias Hortofrutícolas, investigando también en la implementación de los huertos como herramienta de educación ambiental, como herramienta de realizar conexiones en la comunidad, como un montón de beneficios que trae esta actividad. Y pues es un gusto que nos acompañes, Mayra. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. La verdad es que estoy bien feliz. Primero, déjenme felicitarlos porque regresó este espacio, de verdad. O sea, era necesario que lo regresaran. Los martes no era lo mismo sin ustedes. Y de verdad es un trabajo muy bonito el que hacen. Muchas gracias por tu presentación y de verdad estoy muy feliz de estar esta tarde platicando sobre huertos. Muy bien, muchas gracias y bienvenida. También me toca presentar a la segunda invitada. Ella es Virginia Aceves. Ella es profesora de Humanidades en el Tecnológico de Monterrey
y ella fundó el proyecto Accionética, ecofeminista y argocentrista. Dentro de las actividades que realizan, pues es promover la educación ambiental a través de actividades como son la separación de residuos sólidos para su reciclaje, la siembra de árboles, limpieza de espacios públicos, apoyos a familias de escasos recursos con diversos apoyos que ellos pueden ahí darles a las familias, y pues en general es solidaridad y servicios a comunidades y medio ambiente, ¿no? Sabemos que no podemos separar lo ambiental de lo social, y pues Virginia trae un proyecto fantástico. Bienvenida, Virginia. Gracias, René, qué amable, y gracias por esta invitación. Ya hace algunos años que coincidimos en eventos, en actividades que nos reúnen a las personas que estamos preocupadas y ocupadas al mismo tiempo, ¿verdad? En poner nuestro granito de arena para los retos que tenemos, que estamos ya viviendo ante el cambio climático y las afectaciones que sufrimos todos los seres vivos a causa de esto. Y pues ya era hora que pudiera yo estar aquí con ustedes, disfrutando de este espacio que, como bien acaba de decir Mayra, pues hace mucha falta, ¿no? Mucha falta estos espacios que hablen de estos temas y que acerquen a todas las personas, niños, niñas, adolescentes, de todas las edades, a entender un poco más cómo podemos volver a conectarnos con la tierra, y definitivamente la siembra de hortalizas, ¿no? Es una manera súper eficiente de recuperar ese conocimiento ancestral de que provenimos de la tierra y que es la tierra la que nos alimenta, ¿no? Y que pues se perdió en el contexto de la industrialización y toda la era que vivimos ahora, exacerbada por la globalización y el neoliberalismo, ¿no? Entonces es algo muy valioso y yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Virginia. Sí, como dices, es importante rescatar esta cultura y el conocimiento generacional que tenemos, que ha existido. Si bien no todo el mundo, no todos los hijos de los campesinos pueden seguir en el camino de la agricultura, porque bueno, estamos globalizados y estamos pues en un mundo donde tenemos toda la información en la punta de nuestros dedos, y entonces pues mucha gente queremos a lo mejor otras cosas, viajar, entonces no todo el mundo se tiene que quedar en el campo, pero ahora estamos en una época muy padre, porque cada vez más gente con diferente background, con diferente crianza, con diferente estrato social, es muy diverso. Nos estamos interesando por los huertos urbanos y por lo que significa la producción de alimentos como herramienta para mitigar el cambio climático, como herramienta para mitigar el hambre, la pobreza, etcétera. Entonces, les voy a leer algo así pequeñito que me saqué de mi tesis, ¿verdad? que tengo que, ya voy a presentar mi examen profesional, lo prometo, pero bueno, aquí entonces, ahí va. Y todos así esperando. Ya 2 años, pero bueno, ya ahí va. Dice, el problema de la alimentación en México, según el Coneval 2018, es un tema de accesibilidad, especialmente económica. La población con ingresos más bajos dispone de la mitad del total de sus ingresos en alimentos y bebidas, mientras que las personas con ingresos altos destinan una cuarta parte a estos, por lo que la población con ingresos más bajos utiliza una porción significativamente mayor de sus recursos para alimentarse que aquellos con ingresos más altos. La carencia por acceso a alimentación fue del 17.7% de la población para las áreas urbanas en el 2018. En el estado de Chihuahua, 2.627.100 personas tienen algún grado de inseguridad alimentaria. Como posibles causas se pueden observar
la falta de empleo, limitando la cantidad de recursos económicos utilizados para la alimentación adecuada, la deficiencia en educación sobre alimentación, el acceso a información errónea tiene como resultado la alimentación deficiente, los programas inadecuados de producción de alimentos sin éxito y replicación debido a que su diseño es incorrecto, o deficiencias en el seguimiento tanto en la aplicación como en la evaluación de la información. Los programas inadecuados de producción de alimento sin éxito y replicación debido a su diseño incorrecto o deficiencias en el seguimiento, tanto en la aplicación como en la evaluación. Lo acabo de repetir. Bueno, lo acabo de repetir. Bueno, la alimentación adecuada comienza desde la siembra, el cultivo, la selección, la preparación y el consumo de alimentos. El consumo de alimentos específicos puede ayudar a la prevención y también a mejorar algunas enfermedades. La nutrición humana como ciencia está encaminada hacia las necesidades nutrimentales de los seres humanos para su desarrollo y su funcionamiento. El consumo adecuado de alimentos con contenido adecuado de nutrientes es esencial para una función adecuada de todas las personas. También una dieta adecuada, que tenga tipos de alimentos desde frutas y verduras que deben ser abundantes, son esenciales para que el cuerpo humano, pues para la nutrición del cuerpo humano. Y bueno, también la agricultura urbana, fomentar redes de intercambio de información en las que participan gobiernos, escuelas, investigadores, comunidades, creando estrategias para tipos de agricultura en que sean efectivas ante la problemática de la pobreza con conciencia y gestión ambiental. La agricultura urbana es una herramienta sistémica que debe de tener participación gubernamental, que gestione instituciones de educación e investigación, la participación empresarial también, la participación de la ciudadanía y para activamente buscar la erradicación de la desigualdad social y mejorar las condiciones ambientales locales. Y bueno, así damos inicio a nuestra plática sobre alimentación, sobre huertos urbanos y sobre la participación comunitaria. Entonces, a ver, hola Luz, ya tenemos comentarios, ¡yay! Entonces, chicas, platíquenos más o menos qué es lo que ustedes están haciendo primero en tema comunidad, y luego nos vamos más adentro para que nos platiquen sobre los huertos y cómo ayudan estos huertos en el tema de mitigación del cambio climático. Y bueno, ya ahí vamos platicando y de ahí van a salir un montón de dudas, van a ver que sí. Y comentarios también. Adelante, la que guste. Échense un volado. Bueno, si quieres, Vicky, porque yo ahorita empecé, ahora si quieres empezar tú. Bueno, está bien. No, yo decía que Mayra, porque pues Mayra tiene ya bastante tiempo con su proyecto de Libélula Verde, que ha sido algo muy importante en la comunidad, porque empezó abriendo un camino, ¿verdad? Que pensábamos que no se daba en Chihuahua. Y bueno, pero hablando concretamente de huertos, sin duda ella tiene más experiencia. Pero ya que me dieron la palabra, yo puedo platicar un poquito del origen de Acción Ética, que es el nombre con el que he bautizado mi proyecto o mi iniciativa, ¿no? Porque siempre la idea de proyecto es algo que se va a hacer y en nuestros casos es algo que se está haciendo en la misma acción, ¿no? Surge desde mi quehacer principal, mi quehacer fundamental, que es la docencia, en mis clases que se dan dentro del ámbito de las humanidades y principalmente la ética. Entonces, algo que me preocupaba como a casi todos los docentes del área de humanidades es que cuando impartimos clases a estudiantes de otras disciplinas que no son las humanidades, su carrera principal, estos no valoran suficiente el papel que juega la ética en particular, ¿no? Las humanidades en general, la ética en particular en su formación como personas y como profesionistas. Y buscaba yo, y lo sigo intentando siempre, hacer que salir del salón de clases y salir de la teoría para irnos a la práctica.
que al final de cuentas, pues la ética eso es, ¿no? O sea, es la manera en que vivimos y tomamos decisiones todos los días. Y bueno, cuando nos enfrentamos ante los múltiples problemas sociales que afectan a una comunidad, pues tenemos que responder de una manera ética. O sea, tenemos que dar una respuesta y esa es la reflexión que buscamos. Y en ese sentido, estaba hace unos más de 10 años, pues volviéndose una premiante localmente el tema ambiental, ¿no? O sea, aunque el conocimiento de lo que estaba haciendo el cambio climático, el calentamiento global en concreto, pues no es nuevo, estaba presentado por los científicos desde hace 40, 50 años, ¿no? Ya sabíamos, la ciencia pues sabía y lo decía, y bueno, pues hay una larga explicación de por qué hasta ahora que lo vivimos ya de una manera tan palpable, es que entonces empezamos pues no a creerle a los científicos, es que ni siquiera los habíamos escuchado, ¿no? Entonces, parte fundamental de esta reflexión ética que me llevaba a mí era voltear a ver a ese otro que es el planeta y a esa otra que es la naturaleza, ¿no? La tierra como este ente en el cual estamos y al cual pertenecemos. Y bueno, pues salimos a la calle, buscamos una comunidad cercana aquí cerca del TEC de Monterrey, que es donde yo paso la mayor parte de las horas de mis días, y seleccioné una pequeña colonia, pequeña en cuanto a su población y en espacio, que está enclavada en la Sierra de Nombre de Dios, que se llama Paso del Norte. En realidad son 2 colonias, una más arriba que otra, Paso del Norte y Rodolfo Aguilar, y es ahí donde hemos estado, digo yo que ahora que ha sido nuestro laboratorio social para trabajar estos temas, ¿no? Entonces nos hemos acercado a la comunidad, nos hemos acercado a los niños y niñas principalmente, ¿verdad? Es un cliché decir que ellos son la respuesta o el futuro, realmente ellos son parte importante del presente y probablemente los que más sufren, ¿no? de los golpes del cambio climático. Y pues de sus cuidadoras, que pueden ser sus mamás, sus abuelas, sus hermanas mayores, etc. Y una de las apremiantes para nosotros era la siembra de árboles principalmente, ¿no? Esta reforestación de una zona que en algún momento fue rica naturalmente, ¿verdad? Donde había un río que cumplía con este nombre de río, porque tenía su cauce de agua que enriquecía la vida de las familias cuando esta colonia se fundó, que tenía vegetación propia y que las familias se sustentaban mucho con la ayuda de pequeños siembras en sus casas, ¿no? El nopal, el tomate, el chile, la cebolla, el quelite, porque todavía pues algunos de los fundadores de la colonia podían identificar claramente los quelites que les podían servir para alimentarse, en fin, ¿no? Una vida dentro de la ciudad, pero todavía muy en contacto con lo que la naturaleza nos da, que es el alimento. Y ahorita precisamente uno de nuestros objetivos es ese, recuperar ese contacto, ¿no? El que podamos ayudar a que nosotras mismas y que las familias vean en la tierra la posibilidad de obtener sus alimentos y sobre todo una alimentación real, no una alimentación de mentiras, ¿no? La alimentación industrializada que no es alimentación, que son cosas que se comen, que entran a nuestro organismo y que nos hacen más daño que bien, sino una alimentación que realmente nutra. Entonces, la manera óptima para lograrlo en el contexto en el que nos encontramos ahora, pues es a través de esta práctica de sembrar nuestros propios alimentos, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos que busca este proyecto, que realmente está muy incipiente, que todavía no se desarrolla bien, porque incluso ya sería cuestión de otra conversación, el poder mantener los árboles que hemos sembrado ha sido un reto. Entonces, encontrar espacios idóneos para que las familias puedan tener sus macetas o sus mesas de cultivo, pues se ha vuelto algo complicado, ¿no? Pero sí tenemos ahorita esa claridad y las familias lo expresan, ¿no? Esa claridad de que va a ser algo muy positivo para ellos y para sus economías poder cultivar sus propios alimentos.
Gracias, gracias. Sí, es que está bien interesante todo este tema de la ética, ¿no? O sea, que en realidad tenemos en la cabeza que es una cosa y de que portarnos bien y ser y esforzarnos, y es realmente, como dices tú, cómo nos comportamos el día a día, ¿no? Y hacer cosas que no dañen a los demás y que beneficien no nada más a nosotros, sino a todo nuestro entorno. Perdónenme que me estoy muy, pero el internet me está como jugando acá una pasada, entonces estoy tratando de mover la compu y yo para hacer así como antena. Mayra, platícanos. Fíjate que, bueno, fíjense que justamente ahorita que comentaba Virginia, ¿no? Que todo esto nace desde el proyecto, la investigación, desde su carrera como docente, pues a mí justamente me pasó al revés. O sea, todo esto me ha acercado a la investigación, a la docencia, y qué padre ver estos dos puntos, ¿no? Proyecto Libélula nace precisamente de esta conciencia en mí, que en un momento dado me cayó el 20, termino la universidad y empiezo a trabajar, como ya había comentado Alfredo. Yo soy licenciada en Administración de Recursos Humanos y pues obvio voy y me encierro a un espacio donde trabajaba de gallo a grillo, como dice, y era una situación donde me metía y cuando salía, pues ya me metía cuando no, en tiempo de frío sobre todo, ¿no? Me metía cuando estaba de noche y salía cuando estaba de noche. Entonces esto en mí empezó como a causar, primero como una sensación de tristeza, esto es lo que hay, esto es lo que sigue. Esto me llevó a como empezar a hacer una reflexión de qué estaba pasando, en general, como primero empecé incómoda, ¿no? Con esta incomodidad que te saca de tu círculo cómodo. Dices tú, ¿esto qué? O sea, necesito otra cosa. Y esto me llevó a cuestionarme mucho de las cosas que estábamos viviendo o que se estaban viviendo en ese tiempo. Y una de las cosas que yo reflexioné mucho es, ¿qué podemos hacer? En ese tiempo, pues era yo toda una jovenzuela. ¿Qué podemos hacer los más jóvenes para no nada más quejarnos, para ver qué cambios podemos emprender? Los profesionistas, los que estamos empezando a nuestra vida profesional. Y pues ahí me empezaron a caer 20 diferentes, ¿no? Tengo la oportunidad, ahorro, me voy a otro lugar a vivir otras aventuras, otras experiencias. Y con las personas que llegué, se dedicaban a hacer jardines. Y bueno, ellos me hicieron una conciencia diferente del cuidado de los recursos, cómo hacían la composta. Era muy bello verlo y eso empezó a jalar en mí como diferentes percepciones, ¿no? Decía, bueno, ahí quizá ellos lo ven por el lado de que se vea bonito, de que los espacios se vean verdes, llenos de flores, pero eso trae tranquilidad al momento que te sientas en ese espacio, te trae tranquilidad, que puede al momento de que yo regrese a México, qué puede hacerse en mi país, quizá en Chihuahua específicamente, que es mi estado, el clima no permiten esos grandes jardines, ¿no? Yo ya veía esto del agua, entonces en ese momento llegaron a mí los huertos, o sea, como una cosa de empezar a investigar, porque obviamente yo ya traía como ese lado. Creo que se me desarrolló muy rápido porque yo ya lo traía, mi familia se dedica al campo, que una generación atrás de mí, o sea, mis papás fueron de los que llegaron a las ciudades y que sus papás los alejaron del campo, dijeron, no, la posibilidad o el desarrollo está en que estudies una carrera, en que te vayas a la ciudad. Entonces, como que yo lo traía tan cerca que se me desarrolló muy rápido, o sea, rápido aprendí. Cuando regreso a México, regreso con esta conciencia de decir, bueno, yo quiero empezar a trabajar con lo que es huertos, pero con este tema muy social. Ya venía en mí como que esto puede desarrollarse muy socialmente, puede tener posibilidades de alimentación sana, alimentación más consciente, pero en realidad era el inicio. Yo no tenía ni idea, o sea, llegué, no sabía yo nada, o sea, traía conocimientos que me habían dado allá, pero era totalmente diferente el clima y al final de cuentas lo que yo empecé a sembrar sola, nada se me daba. O sea, era así caótico porque, pues obviamente ni siquiera entendía el cuidado que tenía que tener, porque allá pues lo cuidaban ellos y yo nada más contribuía. Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo,
creo que lo más importante de lo que estoy hablando es esto, ¿no? Esta posibilidad que nace en mí desde la incomodidad, desde el decir qué se puede hacer para cambiar la realidad que estamos viviendo sin nada más quejarnos. O sea, eso fue lo que desató todo esto. De ahí surgen muchas cosas interesantes. Una de ellas es que conozco a dos mujeres maravillosas, una de ellas Fabiola Terrazas, y ella me da la posibilidad de que tengamos este espacio común, que es Libélula Verde. El huerto se llama Probeta 1, ahorita decía Virginia, decía, es que el espacio mismo es un laboratorio. Y nosotros así lo vimos siempre, como un laboratorio de experiencias, un laboratorio de compartir. Entonces ella nos permite por medio de este espacio establecer un lugar común para empezar la acción, ¿no? Porque sí, hablarlo, leerlo, estudiarlo es parte del proceso, pero llevarlo a cabo es exactamente lo que le da vida, donde se empieza a hacer lo desmenuzadito del día a día y donde vas diciendo, por aquí empieza el proyecto o ese incipiente bebecito proyecto, empieza a latir con su propio corazón. Y entonces llegamos ahí y empieza una manifestación de cosas que poco a poco me han indicado cuál es el camino, ¿no? Primero nos dimos cuenta hablando de estas mujeres, ¿no? Que se reúnen en los huertos, nos dimos cuenta que había una necesidad bien fuerte de las mujeres de reunirse a aprender sobre agricultura. Eso fue uno de los primeros puntos. Entonces yo veía que esas mujeres, digamos, de un curso o de una práctica, de lo que fuese, siempre eran mujeres. O sea, digamos un 80% y un 20% que ahí equilibraba. Entonces eso era muy interesante y eso como que también fue dando luz al proyecto. Y bueno, creo que así para ir como a grandes rasgos y podamos intervenir, pero creo que eso fue la llegada de este proyecto de Libélula Verde, donde nos reunimos, un grupo de mujeres, lo habilitamos, empezamos a sembrar muchas veces sin tener una idea porque en realidad éramos empíricas, yo era la que tenía un poquito más de experiencia, pero la realidad es que éramos de profesiones diferentes y de ahí empiezan a hacer pues una serie de cosas que nos ha llevado hasta lo que estamos viviendo ahorita. Gracias, Mayra. Oigan, bueno, pues Mayra y yo nos conocimos, que será como en el 2016, cuando yo empezaba con mi proyecto de Yumari Mercado Verde. Y bueno, uno de mis trabajos que tenía en ese entonces era pues contactar gente que tuviera producción de alimentos o que tuviera cursos o talleres. Y entonces, pues por azares del destino llegué a Mayra. Y de ahí hemos estado, bueno, ella llegó lo recuerdo tanto con un calabazón así de esos de casco grande ahí, y al evento, y ahí tenía su puestecito y ella platicaba y creo que sí traía más cosas de comer, pero estabas como también vendiendo los cursos y así, pero esa calabaza así enorme me llamó la atención un montón. Y bueno, pues somos mujeres interesadas en el medio ambiente y en los alimentos. Yo soy una persona que le encanta comer, se nota, ¿verdad? Y cocinar cañón. Entonces me interesa mucho y como dice Mayra, los temas sociales me apasionan un montón y pues de ahí que vamos metiéndonos por este mundo de los huertos. Y fíjense que aquí estaba leyendo un poquito que esto de los huertos urbanos pues no es un tema nuevo. Desde hace mucho en el mundo, no solamente pues en Chihuahua, tenemos poco tiempo, entre comillas, porque más que nada que tenemos poco tiempo, que es como viral o que es evidente y que es visual, ¿no? Pero ya desde hace mucho, pues yo les digo, yo en particular, mis papás siempre han tenido en sus casas, en la casa cuando vivíamos, cuando era pequeña, teníamos un árbol de chabacano, teníamos los higos que les fascinan, una higuera así enorme, y cuando nos cambiamos a esta casa, también empezamos a hacer pues los arbolitos, ¿no? Esos de que chiquitos y
ya ahora están grandes y así. Entonces, pues en mi casa tengo 2 árboles de mandarinos, un árbol de limón, un durazno y tengo una higuera y acabo de plantar un árbol de toronja y tengo así un arbolito chiquito de, ¿cómo se llama? Guayaba. Y bueno, aparte de que mi huerto, mi pequeño huerto urbano está así en mini. O sea, yo tengo mi huerto en un espacio de 1 por 1. Ahí tengo un kale, unos pimientos, acabo de plantar así en una esquinita una calabaza y así, pero todo lo tengo en macetas y en pequeño. O sea, con esto a lo que voy es que no necesitamos un gran espacio para sembrar siempre y cuando tengamos las ganas y querramos hacerlo, hasta en macetas se puede hacer. Precisamente, entonces, pues ahí vamos. A mí me gustaría preguntarles a nuestras invitadas, porque pues aquí en Chihuahua somos un estado agrícola de tradición de toda la vida, y muchas veces cuando pensamos en sembrar alimentos, en todo esto de agricultura, pues pensamos en los campos de cultivo así de gran extensión, de hectáreas y todo eso. Entonces, para las personas como yo, que no estamos tan letradas en este tema, ¿qué es un huerto urbano? ¿Qué dimensión tiene un huerto urbano? ¿Qué alcance tiene un huerto urbano? A ver qué nos pueden platicar sobre eso. Bueno, antes de que conteste Mayra, que seguramente tiene el dato exacto, bueno, y Denise también, ¿no? Nos estaba mostrando antes de que comenzara esta transmisión su manual, que yo ya quiero que ya salga, porque ya lo quiero tener entre mis manos. Es más, ya quiero que su tesis pueda estar entre mis manos para leerla, porque está súper bien documentada. Estaba yo recordando, aquí pues yo soy la mayorcita, el Chihuahua de mi infancia, que es muy diferente en muchos aspectos al Chihuahua de ahora, porque era muy común precisamente el que las casas tuvieran árboles frutales y que era muy común que comiéramos de esas frutas directamente, incluso las compartíamos. Yo recuerdo que en mi casa en particular no había árboles frutales, pero los vecinos tenían y que la tía tenía, y entonces nos llegaban los membrillos cuando se cosechaba el membrillo, ¿no? Y nos llegaban los higos, que son de las memorias más deliciosas que yo tengo de mi infancia, una mermelada de higo que hacían en casa de una de mis tías que tenía higueras. Y las granadas, que ahorita cuando hay temporada va uno al supermercado y cuestan una fortuna, y antes pues se caían de los árboles que teníamos en los patios, ¿verdad? Y los podíamos consumir ahí como lo más normal y natural, ¿no? Entonces caímos, de repente perdimos este contacto, y pues hay muchos factores que lo determinaron, este contacto con la naturaleza. A mí todavía me cuesta mucho trabajo entenderlo porque pertenezco a esa otra generación donde ahora lo civilizado, lo bien visto es tener un patio encementado, ¿verdad? En el mejor de los casos, bueno, pues con cerámica, tal vez muy bonita, ¿no? Y que no tenga demasiado espacio de tierra, porque entonces la tierra todo lo ensucia, ¿no? Y se mete la tierra y hace viento y se me mete a la casa y se ensucian los muebles, y cómo la tierra se convierte ahora en un efecto negativo, ¿verdad? Y el problema que tenemos en nuestra ciudad de que en lugar de ir aumentando en áreas arboladas, o sea, la gente poda los árboles del frente de sus casas con todo, y que se supone que se requiere de un permiso del municipio, pero es realmente muy fácil que el municipio dé ese permiso para quitar el árbol del frente de tu casa, porque se caen las hojas en el otoño y se hace basura, según la gente, ¿no? Entonces, una serie de criterios en donde, de malas informaciones, en donde perdimos contacto con lo que realmente nos hacía felices, ¿verdad? La gente peleándose por un poco de sombra en las calles, pero tirando los árboles, ¿no? O sea, peleándose por el pedacito de sombra del último árbol que queda en esa calle, en esa cuadra, pero sin la toma de conciencia clara de cómo necesitamos estos espacios verdes
en la ciudad, ¿no? Que nosotros dejamos el campo desde nuestras generaciones, nuestros abuelos, bisabuelos dejaron el campo. La mayoría de las personas en el planeta Tierra vive en ciudades. Todavía va a haber más miles de millones de personas que vivan en ciudades en los próximos años. ¿Y quién va a trabajar la tierra? Para empezar, el alimento que se cultiva de manera industrializada no es el alimento más sano, no es el óptimo. Porcentajes muy grandes de estas grandes plantillos ni siquiera son para el alimento humano, se van para el pienso, ¿no? Para el alimento de animales. O sea, el alimento que la tierra nos da, en lugar de consumirlo nosotros, se los damos a los animales, que algunos cuantos nos comemos, porque la carne pues no es un alimento accesible económicamente hablando, y eso pues que vivimos en una zona de mucha, donde la carne de res es algo muy de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces estaba recordando toda esa memoria y les comparto, seguramente ustedes saben, pero la gente que nos esté escuchando, ojalá, cómo en otras ciudades que han empezado con estos procesos algunas décadas atrás, ni siquiera tantas, en otras latitudes, tienen los huertos en la ciudad, en los espacios públicos, ahorita que hablaban de esta cuestión comunitaria donde no nada más hay que establecer los lazos entre las personas, entre los ciudadanos, sino también con las autoridades y con las empresas, con los negocios, etcétera, porque los huertos urbanos se dan en las calles, en los espacios públicos, donde cualquier banqueta se puede convertir en una jardinera y en esa jardinera tener la siembra de productos que son comestibles, ¿no? Que pueden ser comestibles. Y hay muchos casos en diferentes lugares del mundo, incluso de México, donde ya puede uno ver que esto funciona. Y he escuchado más de una vez que digan, no, pues es que si voy a sembrar algo ahí en una jardinera, en una caja, ahí en la esquina, cualquiera va a venir y se lo va a comer. Pues sí, de eso se trata, precisamente, ¿no? De que sea algo que esté accesible para la gente, que la gente lo valore, lo aprecie y pues obviamente lo aproveche, ¿no? Sí, claro. Le cedo la palabra a Mayra para que nos dé los datos que preguntaba Ricardo, ¿verdad? Del espacio que nos permite tener un huerto. Sí, miren, en realidad exactamente lo que fíjate estoy diciendo. No, rápido nomás para comentar algo de lo que dijo Virginia. Justo ahorita salí de mi casa y afuera tengo mi árbol fuera de la cochera, afuera en la banqueta, donde tengo un árbol de mandarina y un árbol de limón. Y enseguida de mi casa también hay un árbol de limón y enfrente de mi casa hay un árbol de limón. Entonces, toda la calle, así, el mío tiene unos limoncitos así porque tengo que abonar la tierra. Y no ha crecido mucho, pero toda la gente de la cuadra viene y lleva 1, 2, 3 limones, o sea, no necesita llevarse la bolsa entera, sino sabe que necesita un limón para comer y viene al árbol de aquí o al de enfrente o al de más allá, o sea, no hay ningún problema porque el árbol y la tierra es para todos, ¿no? Aparte, lo que hablabas ahorita, Virginia, justo vi un TikTok bien interesante donde decía una chava, justo enfrente de mi casa hay unos trabajadores y se están comiendo las manzanas de los árboles. Y luego pues todos decían, ajá, pues sí. Y luego, ¿cómo puede ser posible que se coman las frutas directo del árbol? O sea, en realidad ella estaba más preocupada porque se fueran a enfermar, porque cómo era posible que la fruta no se comía directo del árbol. Entonces, no, y es en Estados Unidos, ¿no? Y es un país pues desarrollado. Imagínate que no tienen la educación ambiental o ni siquiera la educación básica de saber de dónde vienen los alimentos, ¿no? Entonces, por eso estos temas de huertos urbanos y la comunidad, o sea, la creación de redes y todo esto, permite que la gente y que todos nosotros nos vayamos pasando la información de unos a otros, de unos a otros, de unos a otros. Entonces, no solamente es el hecho de tener un huerto urbano, sino de tener un huerto urbano y una comunidad alrededor para que toda la información se transmita y aparte de transmitirla, se vaya enriqueciendo con las vivencias
de los demás, de cada uno que vaya haciendo una cosa diferente. Entonces está muy padrísimo. Ahora sí, Mayra, platícanos. Bueno, yo hablaba solo de lo que estaba comentando ahorita Virginia. Al final de cuentas, un huerto es un espacio que tiene esa función, ¿no? De que se pueda sembrar dentro de él, que haya diferentes plantas. Estamos hablando de árboles, estamos hablando de hortalizas, estamos hablando inclusive de plantas medicinales, de plantas que sean inclusive muy de la región, endémicas. Esas como en el sentido estricto, ¿no? Lo que sería un huerto y obviamente que es establecido dentro de una ciudad para que tenga ya como huerto urbano, ¿no? Pero es cierto lo que dice, totalmente cierto lo que dice Denise, ¿no? Este huerto se convierte en un espacio que se vuelve un vínculo con la sociedad. O sea, al final de cuentas, su función primaria es la producción de plantas, de hortalizas, de alimento, pero hace muchísimas otras funciones, ¿no? Se vuelve un escenario para que la gente vaya, la gente se exprese, la gente inclusive exponga lo que a ella le gusta hacer, ¿no? Todas sus capacidades o sus ventajas en la vida, ¿no? Quizá aquellas personas que son excelentes para pintar, bueno, pues un huerto puede dar ese escenario para que se establezca un hermoso mural con el arte que él o esa persona puede enseñarle al mundo, ¿no? Compartirle al mundo. Entonces va muchísimo más allá, ¿no? Ese espacio donde siempre yo manejo esto, ¿no? Un huerto es un espacio educativo, un espacio que enseña, un espacio que reconecta. Ahorita comentaba Virginia algo que es bien interesante, ¿no? Si ya no tenemos esos espacios donde las juventudes, donde las infancias puedan convivir con la naturaleza, pues ¿qué pasa, no? Yo siempre digo que lo que no se conoce difícilmente se puede amar. Entonces, estos huertos reactivan esa parte importante donde estas juventudes, estas infancias pueden ir, pueden disfrutar, pueden tocar, pueden oler. El hecho de que agarren una menta y la huelan y la coman y empiecen a pensar estos procesos cambiados, ¿no? Que sabe a chicle de menta, cuando al final de cuentas, pues el sabor viene de una planta, ¿no? Ya es un proceso químico, pero que en las personas más jóvenes es más. Ya no hablamos de las personas más jóvenes, creo que ya ahorita en la mayoría de las generaciones los traemos cambiados, no porque esté mal, sino porque es la vida que estamos viviendo en este momento, ¿no? Porque vivimos en las ciudades, estamos alejados de esos procesos y precisamente este huerto se vuelve un huerto educativo porque vuelve a conectar a la gente en muchos de los aspectos primarios, ¿no? El de cómo producir un alimento, el cómo cuidar los recursos. Entonces, independientemente que esté en una escuela o que esté en un espacio educativo, no importa, o sea, estando en comunidad, estando donde las personas compartimos saberes, compartimos procesos educativos, ya con eso hay una intención educacional dentro del espacio y eso es lo que tienen también ahorita los huertos, ¿no? Que se prestan mucho para este tipo de conexiones en cuanto a volver a hacer este proceso de las personas que vivimos en las urbanidades, podamos restablecer procesos que traemos totalmente cambiados, ¿no? Entonces es interesante por ese lado, el que el huerto no nada más es este espacio que produce alimentos o que produce una planta o donde puedes oler directamente una planta, sino se vuelve un espacio que va muchísimo más allá, ¿no? El comunicar, el vincular, el educar. Precisamente ahorita hablando de cuestiones de educación y todo eso, pues hace poquito empezó lo de la nueva escuela mexicana que este gobierno ha traído a cabo y uno de los ejes como centrales de este nuevo proyecto educativo es precisamente las relaciones comunitarias, el empezar a hacer comunidad de nuevo que se ha perdido mucho desde de los tiempos de antes a hoy. Entonces, este tipo de proyectos pues abonan mucho a crear esas conexiones, a crear comunidad, que desde los niños vayan pensando que pues somos una sociedad y que lo que le afecta a uno nos puede afectar a los demás, que podemos ayudarnos entre todos. Yo sé que en el caso de Libélula Verde, pues trabajan con primarias, han establecido pequeños huertitos en algunas escuelas y todo. No sé en el caso de Accionética si tienen algún tipo de programa también así que trabaje con escuelas, que trabaje con infancias. ¿Qué nos pueden platicar también sobre eso?
Mayra, comienza tú ahora. Gracias, Virginia. Sí, precisamente ahorita que estás hablando de la nueva escuela mexicana, cuando yo ligo todo esto de las escuelas por medio de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral precisamente se enfoca a estos huertos educativos en el contexto escolar, sobre todo en las primarias. Y es bien interesante porque cuando empezamos con el proyecto, que fue en el 2022, con la tesis doctoral, con la investigación, pues todavía no entraba al 100% la escuela mexicana, estaba como en ese proceso de cambio. Justo ahora en el 2023 entró y fue como que en un acomodo que yo dije, no juegues, o sea, yo tenía miedo en este cambio que se perdiera porque inclusive estaba muy enfocado el huerto a niños y niñas de tercero de primaria, porque era donde en los libros venía más de planta, venía la composta, o sea, nos metimos a profundizar en lo que venía en los libros. Y pues obviamente esos libros cambiaron. Entonces, cuando se hace este cambio a la nueva escuela mexicana, a mí me asusta un poco, pero después, naturalmente, los maestros empezaron a decir, no juegues, se acomoda súper bien, porque en la nueva escuela mexicana se habla mucho de proyectos comunitarios, de espacios donde las infancias puedan precisamente establecer esta comunicación horizontal, donde ellos puedan tomar decisiones participativas. Entonces, va muchísimo más allá de hablar de ciencia, de hablar de matemáticas, de hablar de alguna materia en específico, sino que a las infancias les enseña el poder inmediato que tiene el trabajar de manera comunitaria. Entonces es bien bonito, ¿verdad? Porque entre todos hacen el huerto, entre todos lo planean, entre todos se organizan y bueno, eso es una cosa que a mí me ha gustado mucho y ahorita que lo tocas, pues me parece sumamente importante ver cómo en las escuelas puede ser tan significativo el aprendizaje hablando de huertos, ¿no? Porque sí, como que se integra muy bien a la nueva escuela mexicana. Agregando un poquito de esto que dice Mayra sobre el papel educativo de los huertos o de este tipo de proyectos, tiene mucho que ver con algo que la pedagogía abordó desde hace más de 50 años y que a veces se queda en el papel cuando es todo lo contrario, ¿no? En lugar de no mostrarle, sino de poner al niño a leer, que yo no digo que no hay que leer y mucho, ¿verdad? Pero de que la parte teórica se quede ahí, ¿no? En una explicación o a veces en una actividad del salón de clases y no llevar a la realidad, ¿no? O sea, no ir a aprender ahí en donde está sucediendo las cosas. O sea, a partir de una experiencia como los huertos, no solamente esta cuestión de la comunidad, que es sumamente importante, y otros valores que se dan ahí, sino también la clase de física y la clase de biología y la clase de pintura y toda la clase de poesía. Bueno, no hay una clase de poesía, ¿verdad? Todo lo que puede girar cuando se entra en contacto con la belleza intrínseca de la naturaleza y con la perfección intrínseca de la naturaleza, ¿no? El cómo de la salud de la tierra depende todo, el papel que juegan los microorganismos, cómo pueden los insectos cambiar de significado para las generaciones que perdimos contacto y que a los insectos hay que matarlos y hay que rociarlos con veneno para alejarlos de la casa, y cómo la experiencia del huerto y de entender que parte fundamental para poder obtener alimentos es la salud de la tierra y cómo nuestra tierra ha perdido esa salud porque la hemos envenenado con la contaminación, con el agua contaminada, con los fertilizantes, con los herbicidas, etcétera. Entonces, el que los niños tengan la experiencia de meter las manos en la tierra, y no nomás los niños, los de todas las edades, que es una experiencia riquísima, ¿no? Para quienes tienen incluso esta sensibilidad que va más allá de lo material, ¿no? De lo espiritual, el cómo entrar en contacto directo con la tierra, hacer contacto con la tierra nos puede revitalizar y nos llena de energía y nos puede llenar hasta de una sabiduría que está ahí en la naturaleza, ¿no? Entonces aprender a conocer el valor de lo pequeño,
¿verdad? Que es el microorganismo que no vemos, pero que sabemos que si no está en la tierra no tiene los nutrientes suficientes. La maravilla que son las raíces, cómo las raíces de las plantas que son propias de nuestra zona logran mantenerse vivas a pesar de la poca agua que disponen, cómo esas raíces se extienden para sacar la humedad desde donde puedan. O sea, tener la experiencia de aprender eso en la práctica, definitivamente puede cambiar la vida de las personas desde muy pequeños, ¿no? O sea, cambiarlas en el sentido de hacerlas diferentes a como han sido hasta ahora en lo positivo, ¿no? Y por otra parte, cómo un espacio, como un huerto, puede ser tan inclusivo o tan incluyente, ¿no? Porque en el huerto caben perfectamente los adultos mayores. Es una actividad que pueden realizar personas que a lo mejor se encuentran en la jubilación y que caen en esta crisis de que ya no se sienten útiles y que ya no le interesan a nadie lo que ellos puedan hacer, que puedan tener una actividad que los mantenga activos también intelectualmente, que puedan realizar una actividad física que les va a ayudar a mantener su salud por más tiempo, una actividad en la que caben perfectamente las neurodivergencias, ¿no? O sea, las personas que tienen diferentes condiciones neuronales, el espectro autista, ¿verdad? Que a veces es tan difícil que encuentren espacios donde se sientan cómodos, pues un espacio donde puedan estar en contacto con la naturaleza y no tan agobiados por la sobreestimulación que hay en el medio exterior. O sea, tiene un potencial inmenso que creo que ahorita estamos descubriendo o redescubriendo como sociedades humanas, ¿verdad? Nosotros pues los vamos descubriendo en diferentes épocas de nuestra vida. En ese sentido, y por último quisiera agregar también cómo si aprendemos a valorar la riqueza que tiene la tierra y cómo nos da de comer y cómo el tomatito que sacamos de nuestra planta sabe muchísimo mejor que el que compramos en el supermercado, porque el de supermercado fue cortado antes de tiempo y fue refrigerado y se altera su proceso, y el de nosotros cae justo en el momento que está listo para comerse, aunque esté más chiquito, aunque no sea tan perfecto como lo que nos llegan a los supermercados y a las tiendas, pero el sabor es mucho más delicioso. Más me voy a preocupar porque esa riqueza no se pierda, entonces de disminuir la contaminación, de preocuparme por la basura. O sea, puede ser todo un proceso integral, educativo, no solamente de los más pequeños, sino de la sociedad en su totalidad. Claro, claro, es que qué interesante todo. A ver, Virginia, tengo una pregunta. Tú que en tu presentación hablaste de ecofeminismo y todos estos temas. Cuéntanos cuál es el papel que tiene la mujer en la apropiación de espacios, tanto espacios físicos como virtuales, para la creación de ciencia y conocimiento, y bueno, y cómo está el ecofeminismo, cómo aborda este tema de la apropiación y del empoderamiento de la mujer, ¿no? Porque al final de cuentas, desde hace mucho los temas de la mujer con la alimentación, pues es como algo dado por Dios, ¿no? O sea, por ser mujer. Entonces, ¿cómo podemos? Sí, se da por hecho, se da por dado, Ajá, precisamente. Se da por hecho y se da por dado. Entonces, ¿cómo como mujer nos estamos apropiando de eso que era negativo y lo estamos haciendo algo positivo? Platícanos un poco desde tu perspectiva. Podríamos de tener una sesión completa nomás para el tema, ¿verdad? Obviamente. Actualmente pues no hay un ecofeminismo, ¿verdad? Como los feminismos en sí mismo, hay ecosfeminismos, o sea, hay una pluralidad de posiciones que establece esta relación de las mujeres con la naturaleza en general, ¿verdad? Con la tierra como el espacio en el que todos vivimos, que la aborda desde diferentes enfoques y con diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero tiene esta lógica, ¿no? De que tradicionalmente la mujer ha estado cerca de la tierra siempre, ¿no? Incluso pues se habla de que
cuando no éramos, los seres humanos no éramos sedentarios, no estábamos en un lugar fijo, pues una parte fundamental, el aporte fundamental de las mujeres fue en el que desarrolló ese conocimiento de las semillas, ¿no? Ante la actividad de la recolección. Entonces, ante la recolección, la clasificación, el conocimiento de qué elementos de la naturaleza iban sirviendo para sostener al clan completo, ¿no? Que fue una actividad que se le asume que principalmente realizó las mujeres, no exclusivamente, como tampoco ahora se sabe, pues que la cacería tampoco no era una cuestión de hombres nada más, que era cuestión, como siempre, de todo de comunitaria, donde todos tenían que participar, pero hay algunas actividades que por su naturaleza pues se facilitaban para que se hiciera, ¿no? Entonces hay una tradición que viene desde nuestros orígenes como Homo sapiens o como seres humanos, de la mujer con la tierra y de conocer, descifrar los secretos de la tierra para poder alimentarnos, ¿no? Alimentarnos, vestirnos, buscar la salud, los remedios naturales que todos los pueblos los han desarrollado al final de cuentas. O sea, la medicina sigue surgiendo de las plantas, ¿no? Aunque ahora pasen por procesos industriales diversos. Pero por otra parte, no quisiera entrar en polémicas, ¿no? Pero como hubo un momento en que el patriarcado quiso quitarle ese poder a la mujer, el poder de conocer la naturaleza y de poder comprender mejor la naturaleza, que se satanizó, ¿no? ¿Cuántas de las acusaciones de las mujeres que pasaron por la Inquisición acusadas de brujas era por el conocimiento profundo que tenían de los poderes, de las cualidades de las plantas para resolver muchos problemas, ¿no? Y cómo se le clasificó a ese conocimiento como contrario a la religión imperante y por lo tanto satanizada, ¿no? E incluso las mujeres como parteras, como curanderas, pues fueron alejadas de esa actividad, sobre todo en los últimos años de la Edad Media y en lo que sería la época de la modernidad principalmente. Sin embargo, en la época contemporánea, con las crisis económicas que llevó a que muchos hombres tuvieran que dejar su tierra para irse a buscar oportunidades de trabajo como jornaleros en otros lugares, le permite a las mujeres regresar a trabajar la tierra, ¿no? La tierra que se queda abandonada por el varón que se va, en el caso de México, a Estados Unidos o a otros países. Entonces hay una parte ahí interesante de esta recuperación del trabajo de la agricultura, de nuevo en manos de mujeres. Pero luego está, por otro lado, no quiero acabarme todo el tiempo en esto, ¿verdad? Es una visión muy, muy apresurada, esta situación actual, otra vez, de que tenemos una sociedad en que las familias descansan mayoritariamente o en un nivel muy alto en mujeres, ¿no? O sea, que las mujeres, cabezas de familia, que no solamente tienen que atender el cuidado de la familia, sino también la subsistencia de la familia, el trabajar para poder llevar el alimento y lo que se necesita a la casa, en trabajos pauperizados, con salarios pauperizados que no alcanzan para nada, ¿no? Entonces, el que la mujer busque alternativas para que su sueldo le alcance y le permita saber que si cultiva algunos de los alimentos básicos de su dieta, pues el día que no tenga sueldo, el día que no tenga dinero, el día que cualquier cosa, ahí va a estar la matita para darle, ¿verdad? Y que una vez que se prepara uno, pues ya no tiene que comprar insumos, ¿no? Al principio uno tiene que empezar a comprar insumos, pero uno puede elaborar su composta para poder regresarle nutrientes a la tierra. Uno puede recuperar, y Mayra lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Porque ella lo hace, las semillas de los frutos que ya tiene. Entonces no tiene uno que ir a comprar semillas en bolsitas. Entonces llega un momento en que esta actividad puede ser completamente autosuficiente, probablemente ahorita nada más en crisis por la falta de agua, pero también se aprende a hacer un mejor uso del agua, de la recuperación del agua en los domicilios. Me encanta escuchar a las personas, algunas mujeres con las que yo convivo muy frecuentemente,
de que ya están otra vez preocupadas porque el agua de la lavadora no se pierda, ¿no? De sacar la manguera de la lavadora y no se pierda porque pues me sirve de perdida para regar algunas de mis plantas o de los árboles o para trapear o para hacer alguna otra cuestión, porque en este momento cada gota de agua es fundamental y tenemos que también recuperar el aprendizaje de cómo cuidarla, cómo cosecharla en donde llueve o cuando llueve. Entonces, todo esto está relacionado con el huerto, ¿no? De que decimos, bueno, en Chihuahua podemos, necesitamos, debemos tener huertos en todos los lugares donde podamos, pero desarrollar la tecnología, el conocimiento de cómo hacer que el agua nos rinda para alimentar. Y ahí tiene mucho que ver también, y otra vez Mayra, insisto en Mayra como experta, y tú, Denise, en cómo la combinación de especies y de cultivos ayudan también para aprovechar más el recurso hídrico, ¿no? En un espacio de huerto cualquiera que sea la extensión de este. Entonces, no sé si respondí un poco a la inquietud. Sí, claro, es un tema claro. Es un tema que me apasiona y que podríamos, les digo, extendernos una taza de café y varias horas en hablar sobre esta cuestión de la relación con la agricultura y las mujeres. Sí, claro. No, nos interesa muchísimo. De hecho, deberíamos hacer uno dedicado exclusivamente a este tema. Y ahorita que mencionabas lo del agua, fíjate que uno de mis temas para tesis, que luego ya no me fui por ahí, era a lo mejor hacer una investigación de qué tanto está dispuesta la gente de Chihuahua a cambiar sus jardines, que se ven muy bonitos, pero no están, o sea, no son sustentables. Pero no son sostenibles, exactamente. Eso sí, sostenibles. Sustentables son los huertos, sostenibles no son sostenibles. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ¿qué tanto sería adecuado cambiar estos jardines por producción de alimentos? Yo sé que a lo mejor es más trabajo, pero como dicen ustedes, o sea, no nada más es el huerto, los alimentos, es la salud mental, la salud física de estar haciendo algo. Yo cuando me siento agobiada me salgo al jardín, ¿no? O sea, yo les decía que me encanta tener las uñas pintadas, pero también me encanta tener las uñas llenas de tierra. Entonces, o sea, puedes hacer las dos cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, tenemos que empezar a pensar cómo utilizar estos recursos y estos huertos para mitigar el cambio climático, para mitigar el calor, para mitigar el desperdicio de agua. Entonces, pues sí, si me permites interrumpirte ahí un poco para hacer agregar un comentario. Curiosamente, el gusto por la actividad del huerto en casa se ha desarrollado en épocas más recientes, más por mujeres de una clase socioeconómica un poquito más resuelta, ¿no? Más por un gusto, por un hobby que por una necesidad. Creo que, pues, con estas contradicciones de la sociedad contemporánea, ¿no? Necesitamos bajar el conocimiento, bajar en el sentido de que pareciera que está aquí, en este sentido del hobby. Incluso puedo ir a la tienda de moda, que me vende todos los utensilios y todas las cosas lindas para que junto a mi jardín yo también tenga mi huerto. Y no como una cuestión de subsistencia, que no está mal, es maravilloso, pero el espacio instagramiable, ¿no? Que le llaman sí, tanto. Es extender el gusto, la práctica y volver a poner en manos de la gente y de las mujeres en este caso, el conocimiento mínimo necesario para que también se haga ahí donde, pues, en lugar de tierra tengo un montón de piedras porque mi casa está construida sobre el cerro y que me va a costar a lo mejor un poco más de trabajo sacar tierra de ahí, pero que se puede hacer y que además es una enorme satisfacción cuando tú conviertes un pedazo de tierra, no de tierra, sino de piedra, en un espacio rico para dar alimentos también. Claro, y hablando de ese tema, yo me acuerdo mucho esto de que decían que las mujeres éramos muy chismosas y chismeábamos. Y ahora se está redignificando, ¿no? Este tema del chisme, pero porque
súper necesario, porque cuál es la única, cuál fue la herramienta a través de los años de que el conocimiento fuera pasando de generación en generación y de pueblo en pueblo, ¿no? O sea, las mujeres hablando y las mujeres comunicando esto, toda la información. Entonces, no dejemos de chismear, hay que hacer comunidad y hay que seguir transmitiendo la información y transmitiendo la información. Yo me acuerdo mucho de Mayra, de cuando hacías lo del trueque de plantitas y semillas. O sea, nos juntábamos a cada quien las semillas que tuviera y las plántulas que nos fueran saliendo, ¿no? Porque luego eso aprendes cuando siembras algo, de repente sale otra cosa. Por la tierra o por no sé qué. Entonces, yo tengo un montón de tomates y que nunca sembré y ahí salieron. Entonces, ahí nos fuimos compartiendo las semillas, compartiendo las plántulas. Entonces, eso es comunidad. Hay que seguir comentando. Chicos, nos extendimos un montón. Vamos a leer los comentarios. Se los voy a poner para que los vayamos leyendo. Aquí está Luz Abad. Nos dice, excelente tema y saludos. La doctora Leonor, nuestra maestra querida de maestría. Saludos Mayra de Libélula Verde, René Ortega, Freddy, yo. Abrazos y muchas felicidades. Qué interesante tema de charla con Mayra y Virginia. Un tema necesario. Síguele, Renecito. Alejandra, que fue de las que inició con este espacio de Ecomartes, aquí nos visita el día de hoy y pues nos manda muchos saludos pues a todos, tanto a nosotros como anfitriones, a ustedes como invitadas especiales, y nos deja una pregunta. ¿Cómo imaginan que la relación entre la agroecología y el hábitat urbana van a evolucionar? A soltar la imaginación, a ver qué ya nos viene. Hay que soltar la imaginación. Bueno, es que creo que ahorita el entendido está, ¿no? ¿Dónde estamos las personas viviendo? La FAO maneja que más del 70% de las personas estamos viviendo en las ciudades. Entonces, es cierto, la agroecología ahorita está entrando de una manera muy fuerte. Creo que quisiera que un poco más, pero creo que va como apuntando muy interesante, y obviamente donde se está viendo que está teniendo muchas repercusiones, obviamente en la urbanidad, porque obviamente la agroecología pues no solo habla de este cuidado de los recursos naturales, sino habla del cuidar las relaciones económico-sociales que se establecen dentro de la misma, ¿no? Entonces es interesante porque pues al final de cuentas va a ir evolucionando. Creo que ya entró, va poquito a poquito avanzando, pero al final de cuentas lo veo como una posibilidad. A mí me enamora demasiado. O sea, yo ahorita estoy tomando de hecho un diplomado en agroecología, y ahorita lo que decía Virginia es no depender tanto de los insumos que vienen de afuera, ¿no? Es empezar a capacitarnos para hacer nuestras propias compostas, el capacitarnos para tener nuestras propias semillas, cosechar nuestras propias semillas. Entonces, al final de cuentas, estos procesos agroecológicos son muy interesantes y son muy digeribles para establecerlos dentro de la ciudad. Así que mi imaginación vuela y yo sí veo de verdad ciudades con más huertos, sobre todo huertos agroecológicos, huertos pensados, diseñados, establecidos para que haya una comunidad que pueda generar dentro de este espacio de educación para las nuevas generaciones, para los que estamos ya no tan nuevos, pero que sí haya cambios en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver la vida. Ahorita que comentaban el hecho de comer un tomate producido por nosotros, que no sea tan perfecto, ¿no? Que empecemos a cambiar esta mirada de la perfección hacia la belleza. Entonces, creo que eso también puede ser bien interesante dentro de estos espacios, ¿no? Que se cambie desde ahí nuestras percepciones, ¿no? Al morder un tomate que no sea tan perfecto y decir, bueno, estoy comiendo vida, estoy comiendo los nutrientes necesarios porque cuidé mi suelo, le di el agua que tenía que darle esa plantita, no desperdicié, propicié que hubieran los microorganismos necesarios para que ese suelo pudiera alimentar
esa planta. Entonces, todas esas cosas son bien interesantes y creo que la agroecología las acompaña totalmente. Entonces, yo sí veo a la agroecología súper metida en todos estos procesos de huertos en la ciudad y sí veo ciudades que creo que avanzan. Sí es cierto lo que también mencionaban ahorita, que avanzaban en una clase con un poquito más de poder económico, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues es una entrada, pero tenemos que bajar para que sea disponible para la mayoría de las personas dentro de estos espacios urbanos, ¿no? Entonces, sí lo visualizo como espacios llenos de, no jardines, sino huertos. Huertos productivos, huertos amorosos, huertos que den terapia, huertos ocupacionales, huertos agroecológicos en toda la extensión. Yo haría un llamado a los diferentes entes que forman una ciudad, ¿no? Principalmente a las autoridades. Yo creo que necesitamos un acercamiento entre las autoridades de la ciudad, las organizaciones que estamos interesadas en estos temas y la sociedad, la comunidad, para que se abran espacios, para que la ciudad otorgue espacios para huertos comunitarios, ¿no? Espacios que ya estén destinados a que, miren, aquí las personas que gusten del rumbo tal de la colonia fulanita, aquí está este espacio, es un espacio del municipio, lo vamos a donar y vamos a dotar de las herramientas básicas para que comiencen, incluyendo una persona capacitada como ustedes para que oriente, ¿no? Eso me parece a mí que es urgente y que puede y debería de surgir, aunque no es que no se trata de que el gobierno lo dé todo, pero el gobierno está ahí precisamente para detonar procesos de este tipo. Hay un caso que yo invito a que conozcan en Detroit, que es muy exitoso, que cuando se salieron las fábricas de automóviles a otros países, porque la mano de obra era más accesible, las condiciones de las plantas eran más accesibles y la población de Detroit pues emigró, la que tenía recursos emigró y se quedaron los más pobres en la ciudad y lo que ha mantenido la actividad y la vida y las posibilidades de salir adelante han sido un establecimiento de huertos comunitarios, ¿no? Y muchos de ellos, los terrenos han sido pues proveídos por el gobierno, por el gobierno de la ciudad y son las personas que en su momento se quedaron sin trabajo, los que se fueron a trabajar a ellos y ahora pues tienen empleo, tienen ingresos y tienen acceso a alimentos saludables, ¿no? Porque además estos huertos en su mayoría son agroecológicos. Claro, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos extendiendo mucho. ¿Qué más quisiéramos seguir platicando? A ver si en un próximo Ecomartes continuamos con esta conversación, porque la verdad es que este tema da para mucho. Es un tema bien interesante que necesitamos seguir tocando y necesitamos seguir compartiendo. Necesitamos socializar estos temas para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y empezar como a plantar esa semillita, vaya el eufemismo, ¿no? Necesitamos que empecemos a tocar estos temas, que estos temas sean tratados en todos lados y que llegue a más personas. Muchísimas gracias. Miren, aquí les puse las redes sociales de Proyecto Libélula y de Acción Ética, para que vayan y le den like, para que se pongan en contacto con ellas si necesitan alguna asesoría, si quieren platicar, si necesitan saber más de los temas, ahí están las redes sociales. Les agradezco mucho, Renecito. Le agradezco. Sí, claro, sí. Rápidamente, precisamente en pensando en esto de que necesitamos poner estos temas con más visibilidad, necesitamos capacitar a más personas, que es que no solamente es poner un huerto, o sea, eso a mí me queda muy claro, porque al final de cuentas puedes equipar un huerto con la tecnología, con todo lo necesario, es más, darle las plantas ya.
pero necesitamos que las personas se entiendan, ¿no? Se involucren con los procesos. Precisamente pensando en eso, en la Facultad de Ciencias Agroecológicas, FACIATEC, que todos lo conocemos por ese nombre, se está construyendo un huerto educativo que precisamente permite acercar a las personas con un espacio que lleva a cabo la agroecología, ¿no? De manera educacional, de manera vivencial, que divulga la información, y es interesante porque pues estableció por medio de la CEDUE, ¿no? Brindó el apoyo a la CEDUE para poder establecer este huerto con el fin de llegar a más chihuahuenses y pues obviamente a más personas, ¿no? En general. Entonces es bonito porque no solo el espacio se brinda como un espacio presencial que la gente puede vivir, donde puede decir, sí se puede, porque tenemos como que no se puede, es bien difícil, es bien complicado. Utilizamos metodologías como sencillas, que ahorran, que cuidan el agua, que cuidan el suelo, o sea, en base a la investigación, porque también los alumnos de ahí de la misma facultad están involucrados en el proceso. Entonces es muy interesante porque se hace investigación, los muchachos pueden divulgar lo que están ellos aprendiendo y pues se llega directamente a la sociedad, que al final de cuentas tiene que ser capacitada para poder entender. Ahorita decía Freddy, te estoy conociendo apenas, decía Freddy, es que yo estoy bien alejado de eso, no, en realidad no sé, ni siquiera entendería si se puede sembrar dentro de mi espacio de 1 por 1. Entonces, mostrar ese tipo de tecnologías y obviamente el espacio que sirva para capacitar, para educar. Entonces, te lo dejo como comercial, vamos a estar ahí, de hecho ahorita ya dimos un curso en línea, el próximo viernes vamos a dar un curso ahí de huerto en metro cuadrado y la idea es poco a poco inclusive invitar a de otras facultades, de otras universidades, para que, vuelvo a decir, el huerto se convierta en este espacio que hable de todos los temas importantes y relevantes en torno a la agroecología y más. Claro, muchas gracias, Mayra. Gracias. Y bueno, pues ya ahora sí, vámonos. Vámonos. Gracias Virginia, gracias Mayra por toda esta información, por esta plática tan enriquecedora. Gracias a René. Freddy, gracias también por acompañarnos y por estar de host con nosotros. Y también a Willy, formadores ambientales, que ahí está al pie del cañón. Les recuerdo que el sábado tenemos el curso de huertos. Olvidé la hora, Renecito. Y yo a las 3 de la tarde. Yo lo voy a dar. Ojalá que llegue. No, a las 3 de la tarde en el Museo Carique. Exacto. Perdónenme, tengo déficit de atención, muchachos. Ahí los esperamos para que me oigan hablar, que no batallo, ¿verdad, muchachos? No se les olvide, colovers, dejar un comentario, ponerle like y compartir. Y si no quieren compartir, no compartan, no hay problema. Vean el video y reaccionen y interactúen ahí en comentarios para que este video llegue a mucho más personas y nos conozcan y los próximos Ecomartes tengamos más personas y más comentarios y esto sea más enriquecido por todo lo que ustedes nos puedan platicar. Rápido, antes de irnos, tenemos otro comentario y se los voy a leer. Es felicitaciones a los participantes de Patricia Ochoa. Buenas reflexiones. Aún hay mucho que hacer. Ojalá el tema continúe en otros Ecomartes. Gracias, Patricia. Los queremos mucho, Ecolovers. Compartan Ecomartes y nos vemos el próximo Ecomartes. No sabemos todavía, sí sabemos el tema, pero no lo tengo aquí en mi cabeza ahorita y ya lo iremos publicando para que estén al pendiente. El próximo Ecomartes será el próximo mes, ya descansamos una semanita y al siguiente, ¿no? Ya se acaba. Oh my God. Ya vamos a julio. Bye. Nos vemos. Gracias.